Es Lorena Muñoz Caicedo, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y me encuentro acompañada con el doctor César Iván Tinoco, rector de la IEDTA Calandaima. Señor rector, bienvenido. Muchas gracias, bienvenida. Buenos días para todos. Bueno, si se ahonda sobre las políticas educativas contemporáneas, es importante analizar, comprender la correlación que existe entre el Estado, la sociedad y los procesos globales que reestructuran el ejercicio del poder político. Esto hace que la educación salte de ser un derecho social a convertirse en un ejercicio competitivo, económico y de desarrollo de capital humano, como lo dice Taylor y otros, 2013. Este planteamiento analiza la necesidad de comprender el contenido como tal de la política, como procesos de formulación, implementación, evaluación, que sustentan estas estructuras estatales y sociales. Después de esta breve introducción, vamos a continuar con algunas preguntas, señor rector. Ok, con mucho gusto. Me gustaría de pronto que nos comentara un poco acerca de las problemáticas educativas que encuentra en la institución en la cual usted orienta desde su rol de rector. Bueno, Lorena, el principal problema que se afronta, creo que no solamente en esta institución, sino en todas las instituciones del país, es que desafortunadamente la educación, que debería ser una política pública, una política de Estado, no es una política de Estado, sino una política de gobierno. Al ser una política de gobierno significa que cambia cada 4 años de acuerdo a las necesidades, intereses de los diferentes gobiernos, incluso en los mismos gobiernos, cuando hay cambios de ministros de educación, entonces uno propone una cosa, el otro propone otra, y eso hace que no haya un direccionamiento que permita verificar y obtener grandes logros. Ese, en términos generales, es el problema más grave que yo veo, que no es una política de Estado, sino es una política de gobierno. Aparte de eso, ya a nivel propio de la región, pienso que hay un problema inmenso, que es que una cosa es la realidad y otra cosa es lo que sucede con lo que nosotros queremos enseñar, con lo que nosotros queremos transmitir con los estudiantes en términos de contenidos, en términos de didácticas, en términos de intereses, en términos de necesidades. La realidad es una, las necesidades son otra, y lo que se enseña, lo que se imparte a través de las diferentes aulas de clase no corresponde a esa realidad. Entonces hay un choque que hace que los estudiantes no quieran estudiar, que no tengan interés por el conocimiento, que se aburran, que no quieran venir, y de alguna manera eso se ve reflejado en que cada día, por supuesto, hay menos población, pero cada día los estudiantes pierden interés por la educación. La educación dejó de ser un arte, dejó de ser una pasión, dejó de ser una vocación en términos de los docentes. Ya ir a estudiar una licenciatura, ir a estudiar para ser profesor por vocación casi no existe. Existe esa posibilidad porque pues es un puesto estable, es un puesto que relativamente pagan bien. No nos pagan lo que merecemos, pero en términos comparativos es mucho mejor que una gran cantidad de puestos. Pero el eje fundamental de la docencia es la vocación, y ha dejado de ser la vocación. Y lo otro, para finalizar esta primera pregunta, un problema inmenso, gigantesco, aparte de la violencia, es el problema de la descomposición familiar. Pues, el docente no tiene acompañamiento de la familia para los procesos educativos. Al no tener acompañamiento de la familia, pues se desvertebra todo lo que se está transmitiendo en las aulas de clases. Acá se dice una cosa, mientras el estudiante sale a la calle, piensa, ve, observa y hace otra cosa, y llega a su casa y piensa, ve, observa y hace otra cosa. Entonces hay 3 escenarios diferentes y se enloquece. El docente quiere hacer una cosa, ¿no? El estudiante quiere hacer otra, y los padres de familia tienen una perspectiva completamente que, entre otras cosas, es supremamente arcaica, supremamente tradicional. El padre de familia, sobre todo en estas regiones donde hay ruralidad, está muy atado al pasado, muy atado a lo tradicional. Entonces el padre quisiera que nosotros cogiéramos a fuerte a los estudiantes, quisiéramos que los vaciáramos, que los obligáramos, y el mundo es diferente. El padre de familia le cuesta trabajo pensar eso. Entonces eso es lo que pensaría con respecto a la primera pregunta. Vale, muchas gracias.
Teniendo en cuenta que nos enumera varias problemáticas, todas dadas una en correlación a la otra, ¿cómo podría considerar usted la priorización o cómo se da esa priorización para atender a estas problemáticas en un orden más o menos jerárquico de acuerdo pues, a los criterios que usted considera? Lorena, un orden específico, no podría decirte primero hay que hacer esto, segundo hay que hacer esto, tercero esto, cuarto esto, porque es que la problemática tiene muchas aristas, ¿no? Tiene muchos factores. Entonces está el Estado, está el gobierno, están los entes que dirigen el Estado, está la familia, está la sociedad, están los docentes, están los niños, está la policía, está el bienestar familiar, y etcétera, etcétera, etcétera. Y en todas partes hay problemas. Pero en términos puntuales, yo pienso de que hay que apostarle a la libertad. La obligatoriedad de cualquier acción que nosotros hagamos es permisiva, la que sea. Por ponerte un ejemplo, nadie te puede obligar a ti a amar, ¿no? No, es muy complicado. Tú amas porque tienes la libertad de hacerlo. Nadie te puede obligar y tú no obligas a construir una familia, ¿no? Si lo tienes que hacer así, así, tú lo haces porque te nace, porque hay un instinto materno, porque hay un instinto natural. Entonces, así debe ser la educación, debe ser una educación en libertad, el trabajo tiene que ser en libertad, las cosas tenemos que hacerlas por voluntad, no por presión y no por obligación. El primer elemento que yo considero supremamente importante es la libertad. El segundo, que pareciera contradictorio, pero no lo es el problema de que debemos garantizar disciplinas. Es decir, la libertad es una cosa, el libertinaje es otra. Por lo tanto, hay que manejar la libertad, pero hay que manejar la disciplina. La disciplina es algo que nos permite a nosotros evaluar procesos, que nos permite a nosotros investigar cosas, que nos permite a nosotros seguir unas pautas que queremos alcanzar. Si no hay disciplina, nada funciona. Nada, en todos los ámbitos la disciplina es supremamente importante. Y finalmente, Lorena, creo que, como decía Einstein, la forma más importante de educar es el ejemplo. Si tú no das ejemplo, entonces las cosas no funcionan. Yo insisto en los padres de familia que ellos dan un contraejemplo a sus hijos. Y al dar el contraejemplo a sus hijos, pues ellos nos ven a nosotros como bichos raros, ¿no? Entonces el niño llega a su casa el sábado, el domingo, el papá está escuchando música porteña, rancheras, rancherato, está, perdónenme la expresión, tomando, por no decir hartando, está hablando en unos vocabularios terribles, se está refiriendo a los demás de forma grosera. Pues el niño ve ese ejemplo, pero cuando ve ese ejemplo ve que su padre está feliz, que está contento con sus amigos, que saca dinero y que le da, entonces él considera que eso está bien. Entonces hay un contraejemplo, entonces eso hay que modificarlo sustancialmente. Particularmente aquí en este pueblo, la gente toma todos los días, y todos los días se escucha la misma música, y esa música tiene que ver con narcos, tiene que ver con viejas, tiene que ver con el sexo, tiene que ver con la venganza, tiene que ver con la traición. Entonces ese ejemplo a nosotros los docentes desde la óptica de nuestro trabajo es un contrapunteo terrible, terrible que nos cuesta. El estudiante viene aquí y nos ve como bichos raros, nosotros no decimos groserías, nosotros no amenazamos, nosotros no escuchamos esas músicas, entonces se sienten unos ambientes completamente, diametralmente opuestos. Pienso de que esos tres elementos hay que manejarlos en torno a garantizar el movimiento, ¿no? El estudiante en la escuela, si no se mueve, no aprende. El movimiento es supremamente importante. Correcto, señor rector, estoy totalmente de acuerdo con su opinión. De hecho, la educación en este marco en el que estamos hablando, dialogando, se convierte como en un terreno fundamental donde se negocian muchas cosas. La identidad, por ejemplo, la soberanía, la pertenencia a un grupo social que a la vez se interconecta con las desigualdades, que es precisamente lo que no queremos a través de la educación, porque con la educación queremos construir puentes hacia precisamente la pluralidad, la diversidad, la igualdad, la equidad. En consecuencia, podríamos decir que la política educativa no solamente es un instrumento, sino también es un proyecto amplio, un proyecto ético y a su vez político que nos define el tipo de sociedad que queremos construir y quiénes queremos ser parte de ella.
Muchísimas gracias, señor rector, por ser parte de este ejercicio reflexivo, porque hemos aprendido muchísimo en esta charla que tuvimos. Bueno.